les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. ¿Se acuerdan de este lindo gorro divertido de pavo? Pues ustedes lo pueden encontrar aquí, en este espacio, el tutorial, para que en la Nochebuena ustedes tengan algo divertido, sea diferente. No los típicos gorros de Santa que ya estamos acostumbrados a usar, sino algo que llame la atención de sus invitados y que ustedes se sientan súper bien, porque de eso se trata la Navidad, de disfrutar con lo que tienes. Estamos ya en el día 4 de nuestro calendario de Adviento y vamos a tejer un lindo muñequito de nieve. Bueno, a este le falta la bufanda. Prácticamente vamos a hacer dos cosas, una manualidad y tejido. Les comento que este muñequito ya tiene siquiera unos 6 años debe ser, que yo lo diseñé, pero en ese entonces yo lo había hecho todo de tela. Es decir, que el gorrito y la bufanda yo había hecho con tela polar, tal como está en la foto que les indico. Así, ese fue el primero que inventé. Luego yo tenía un enterizo, podría decirse. Era sin mangas, pero era largo. Y yo quedaba muy tremenda. Y como en esa época estaba un poquito subida de peso, me veía fatal. Así que opté por recortar y dejar solo la falda. Y con la parte de arriba, que era color café, usé para hacer los gorros y las bufandas, tal como está en esta foto. Ahora han pasado los años y he querido modificar ese diseño, tejiéndole la gorrita y la bufanda con lana. Y así hacíamos dos cosas, manualidad y tejido. Así que no hablemos mucho y mejor manos al tejido. Miren la cantidad de materiales que vamos a usar para hacer este lindo muñeco. Tengo aquí lana jazmín en color verde esmeralda y beige. Una pelota número 6 de espuma flex o icopor, como le llaman en otros lados. Vamos a usar estas telitas, por eso los retazos yo nunca boto, porque de algo me sirve alguna vez. Tengo estos sobrantes de otros trabajos que los voy a usar para las mangas. Acá tengo tela polar blanca con la que voy a hacer los guantes y su cabecita. Pega blanca, silicón líquido, tengo plumón para el relleno, un par de agujas circulares de número 4. Aquí tengo estos apliques, vamos a usar uno de un copito de nieve, su naricita que es de porcelana, 3 botones, en este caso yo elegí estos grises que combinan bonito con la ropita del muñeco. Acá tengo estas perlitas para hacer los ojitos. Voy a usar tela de borrego en el borde del gorrito. Necesito una aguja con hilo negro y también tijeras. Voy a empezar tomando un poco de goma blanca, con mucho cuidado. Vamos a esparcir por toda la bolita.
Aquí en el comienzo del muñeco sí va a requerir de que nos manchemos un poco las manos, pero el final del trabajo es hermoso. No importa cuánto nos manchemos para tener algo lindo. Ahora ya está todo de pega y lo que voy a hacer es con el hilo de color beige vamos a ir haciendo así, como que estamos envolviendo un ovillo, así, porque la pancita de este muñeco tiene que dar la idea de que es un ovillo de lana. Así van a irle dando forma hasta que quede forrada la pelota con el hilo de color beige. Ya he terminado de forrar mi pelotita dando la apariencia de un ovillo de lana. Obviamente ustedes en el transcurso de lo que van forrando en puntos estratégicos van a ir poniendo goma para que se vaya sentando la lana y el resultado les dé un lindo ovillo. Ahora con la tela polar vamos a hacer la cabecita. Aquí tengo un aro que más o menos vamos a ver tiene 6 centímetros. Ustedes van a buscar algo redondo que tenga igual 6 centímetros. Ahí vamos a recortar y listo. Tengo aquí un esferito. Ustedes pueden hacer con una tiza de sastre, con lo que se acomode. Y voy a marcar así. Listo. Ahí está. Miren mi esferito, qué lindo. Es un dragoncito. Ahora voy a recortar dejando más o menos un medio centímetro alrededor de donde marqué. Ya tengo cortada la cabecita y por donde marqué vamos a hacer punto atrás. Así. Ustedes van a ir cosiendo como si fuese hecho a máquina. Así. Pasan, luego se van hacia atrás, sacan el punto hacia adelante. Por eso se llama punto atrás. Así. Así. Ahí. Hasta que terminemos. Y vamos a coser todo dejando unos 2 centímetros para el relleno. Una vez que he cosido alrededor, doy vuelta con cuidado
y voy a poner relleno. Ahora vamos a pegar la cabecita y lo vamos a hacer donde hayamos terminado el hilo. Ustedes me van a preguntar, ¿pero a qué horas tejemos? Paciencia, va a quedar algo hermoso. Voy a tomar la cabecita, no importa que esto no esté cosido. Vamos por aquí, así. Y listo. Ahí vamos a sostener hasta que esté bien pegado. Bien, amigas, yo me adelanté ya a pegarle los botoncitos. Los van a hacer en esta posición. Y también pegué los bracitos. Ustedes van a recortar en la tela polar dos trocitos así, rectangulares. Van a tener 5 por 2. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la parte del tejido. Miren que aquí este video les enseña a hacer una manualidad y a la vez tejido. Entonces empecemos con el gorrito y la bufanda. Una vez lavadas las manos y retirada toda la goma que estaba, voy a tejer el gorrito. Y para esto vamos a montar 30 puntos de esta manera. Paso la aguja, hago una lazada y saco el punto y monto. Lazada, saco el punto y monto la aguja. Lazada, saco el punto y monto la aguja. Así. Así. Y monto. Lazada, paso por debajo y monto la aguja. Lazada, paso por debajo y monto la aguja hasta tener 30 puntos. Una vez que tengo mis 30 puntos, vamos a tejer 5 derechos y 5 revés. La primera vuelta, el primer punto sí lo tejo y vamos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos al derecho. Ahora vamos al revés. 1, 2, 3, 4, 5 y luego repetimos 5 puntos al derecho. Cinco puntos al revés. Cinco al derecho. Y terminamos con 5 puntos al revés. Ahora voy a voltear mi tejido y ahora vamos a tejer
como me muestra el tejido. Es decir, donde está derecho, derecho, y donde está revés, revés. En la segunda vuelta el primer punto lo paso sin tejer. Y vamos al derecho. Y aquí al revés. Luego me toca al derecho. Y luego al revés. Y vamos a repetir 3 vueltas más para completar 5. Una vez que tenemos ya 5 vueltas tejiendo 5 derechos, 5 revés, 5 derechos y 5 revés, vamos a alternar. Aquí donde está derecho vamos a hacer 5 revés. Así. Y donde está revés vamos a hacer derecho. Está derecho y nos toca revés. Y acá está revés y nos toca derecho. Aquí derecho y nos toca revés. Y finalmente tenemos revés y tejemos derecho. Ahora volteamos y así mismo como hicimos en los bloques anteriores. Aquí debemos empezar al revés y donde está derecho, derecho, hasta completar 5 vueltas. Una vez tejido el segundo bloque, vamos a tejer 2 puntos juntos reduciendo a 15 el número de puntos. Entonces tejemos así, 2 puntos juntos, 2, 2, así. Listo, ya he reducido los puntos y están 15. Ahora damos vuelta al tejido. Y tejemos 2 vueltas de punto musgo, es decir, 2 vueltas al derecho. Una vez que tengo tejidas ya 2 vueltas al derecho, he dejado hilo suficiente para poder cerrar, porque aquí yo no voy a cerrar de la manera normal con la que cierro un tejido, sino vamos a pasar el hilo de esta manera, dentro de los puntos, así. Pasamos todos los puntos a la aguja. Listo. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es unir el gorrito.
así. Una vez listo mi gorrito, le voy a dar vuelta. Y miren qué bonito que queda. Este hilo no importa porque luego lo perdemos. Mientras tanto, aquí tengo un poquito de tela de borrego, un cuadradito. Vamos a darle forma redondeada. Solo con punto de hilván, no hay problema. Ahí. Listo. Ahora con un poquito de plumón vamos a tratar de llenar esto y luego le fruncimos así. Ahora vamos a unir las esquinas a fin de darle una forma redonda, como un pompón. Ahí. Así. Y en tanto tengan ya una bolita, la vamos a colocar aquí en el centro. De esta manera. Ahí, para que no se vea el plumón, tienen que cerrar bien los espacios. Ahí, qué bonito. Y una vez que ya está fija la bolita, simplemente vamos hacia abajo y rematamos. Ahora vamos a recortar el hilo y listo. Aquí está el gorrito. Y antes de fijarlo a la cabecita, vamos a poner los ojitos, la nariz y la boca. Tengo que primero tomar en cuenta la altura donde va a ir. Ahí. Entonces vamos a poner una pequeña marquita
que sería donde van los ojitos, y acá la nariz. Ahí. Ahora con hilo negro vamos a poner los ojitos. Esta es una cajita de una sorpresita. De esas que se sacan en unas máquinas poniendo una moneda. Y el casquito me quedó para las perlitas. Vamos a irnos por acá hacia adelante. Ahí justo donde está la marquita para poner el ojo. Ahí. Y nos vamos hacia arriba también. Vamos a fruncir. Ahí. Y vamos a volver a pasar otra vez. Tengan cuidado de no pincharse. Y listo. Como el hilo es delgadito, yo siempre le hago 3 pasaditas. Listo. Ahora con cuidado de que no se rompe el hilo, vamos a fruncir el ojito, ¿sí ven? Para que quede hundido y tenga la forma. Listo. Miren cómo queda. Ahora por aquí vamos a pasar donde está la marquita para poner el otro ojo. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo. Me voy hacia arriba. Y paso 3 costuritas.
Y listo. Vamos a fruncir por aquí también. Y voy a rematar. El hilo no lo corto todavía porque voy a poner la sonrisa. Miren cómo queda. Ahora, por aquí mismo voy a irme hacia abajo. Y guardo distancia, tomando en cuenta dónde está el punto que marqué para la nariz. Ahí vamos a pasar unas puntaditas de hilván, dándole forma a su sonrisa. Así. Así. Y listo. Paso hacia arriba. Y aquí sí no voy a fruncir ni voy a apretar. Voy a rematar con cuidado porque me quedó muy poquito hilo. Listo. Miren cómo va quedando, qué guapo. Ahora vamos a poner su naricita. Con mucho cuidado que no se les vaya a manchar. Y aquí va. Ahora sí, vamos a poner su gorrito. Traten de no hundirle mucho el gorro para que no tape los ojitos, porque debemos dejar una distancia de medio centímetro para el borde de felpa. Ahora, antes de todo, voy a tomar un poquito de hilo de yute. Porque si le cuelgo del gorro, queda feo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de mi aguja lanera, y con cuidado desde luego. Vamos a ir por detrás y voy a pasar la aguja aquí, un poquito más abajo de la bolita. Ahí. Y voy a pinchar por aquí. Van a tener un poco de paciencia porque pasar el hilo de yute por aquí sí es un poquito duro. Ahora vamos a pasar del otro lado. Aquí. Y listo.
Listo. Hago aquí mi nudito. Y eso es todo. El colgante va por dentro y desde la cabecita. Ahora sí, acomodamos el gorrito para luego ponerle el borde de felpa. Así. Ahí. Si ustedes no desean ponerle hilo de yute, pueden poner del hilo dorado. Es un cordón normal del que se usa para poner en los bombillos. Con mucho cuidado de no manchar mi trabajo, de no dañarlo, voy a pasar por el borde de la cabecita y voy a poner silicón líquido. Así. Ahí. Lo mismo de este lado. Ahí. Vamos acomodando. Y listo. Miren cómo queda. Ahora con la tela de borrego voy a poner un borde. He recortado una tira de 1 centímetro de ancho de la tela de borrego. Y doy vuelta para empezar por aquí a pegar. Vamos a poner alrededor. Asimismo, teniendo mucho cuidado, amigas, de que no se les vaya a manchar. Y vamos colocando. Así. Aquí, entre el borde del gorrito y parte del muñeco. Ahí. Tratando de no tapar mucho los ojitos. Recorto aquí
con mucho cuidado el exceso del borrego. Y miren qué lindo cómo está quedando. Ahí. Ahora vamos a hacer su bufanda. Con el color verde vamos a montar 8 puntos. Hacemos el primer nudito, que sería el primer punto. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer 4 puntos al derecho y 4 al revés. Es primera vuelta, el primero sí lo tejo. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 4 revés. Y como hicimos con el gorrito, damos vuelta, el primer punto no lo tejo, donde está derecho, derecho, y donde toca revés, tejemos revés. Ahí está, tercera vuelta. Y ahora la vuelta número 4. Ahora vamos a dar vuelta y alternamos el orden para formar los bloquecitos. Aquí está derecho y voy a tejer al revés. Aquí está al revés y voy a tejer al derecho. Doy vuelta y tejo conforme encuentro mi tejido. Aquí está al revés, tejo al revés. Derecho. Vamos a la tercera vuelta. Y ahora vamos a la cuarta. Yo en una ocasión anterior les había compartido un video de la puntada ladrillo. Es la que estamos haciendo ahorita. Ya están 4 vueltas. Ahora alternamos. Aquí está al revés y nos toca al derecho. Aquí está al derecho y nos toca al revés.
Completamos 4 vueltas y luego volvemos a alternar. Y así vamos a completar 14 bloques de ladrillitos. Ya tengo 14 bloques con ladrillos y ahora vamos a cerrar. Y lo vamos a hacer de la manera más ajustadita. Tomo 2 puntos, paso, monto el punto, tomo el siguiente, monto el punto, tomo el siguiente, monto y tomo el siguiente, así. Ahí está. Ahora vamos a recortar 14 tiras con hilo blanco. También es lana jazmín, por si acaso. Me olvidé de indicarles al inicio, pero apunten también en los materiales. Ahora vamos a medir 8 centímetros. Ahí está. Entonces vamos recortando 14 tiritas. Ya están listas mis barbitas. He colocado aquí y ahora vamos acá también. Siempre deben fijarse donde está la cadenita de base, que sería aquí. Y doblado el hilo, paso y paso los hilos. Y listo. Ahora voy a doblar para que me sea más fácil. Y con una tijera grande vamos a igualar. Listo. Qué bonita que quedó la bufanda. Ahora, antes de colocar la bufanda, vamos a hacer las manoplas. Aquí tengo el moldecito que se los voy a dejar en mi blog. Y vamos a dibujar alrededor de nuestra tela polar. Ahí. Y volteamos para dibujar la otra manopla.
Ahí está. Aquí no se desperdicia nada. Estas telitas que quedan de las cabecitas ya me sirven para los guantes. Ahora vamos a recortar. Con mucho cuidado, dándole la forma a los dos guantecitos. Una vez recortados los guantecitos, los he pegado de lado y lado. Ahora, antes de poner la bufanda, voy a poner un poquito de blush. Y me voy a acomodar con esta linda brocha que me regaló mi sobrina. Ahí. De tanto frío está con los cachetitos rojos. Ahí. Listo. Miren qué lindo. Me van a disculpar, amigas, que me salga un poquito de sombra. Ya me agarró la tarde. Y yo siempre trabajo con luz natural que me viene de mi ventana. Ahorita no he tenido tiempo para comprar pilas a mi lámpara. Y me estoy acomodando como pueda con tal de darles un bonito tutorial. Ahora vamos a colocar su bufanda. Tomamos la bufanda. Así. Vamos a dejar esta parte hacia abajo. Y listo. Aquí. Vamos a acomodarle de manera que no le tape mucho la boquita ni los cachetes. Ahí así. Ahí. Y voy a poner un poquito de silicón aquí. Ahí. Ahí está. Ya. Ahora vamos a poner el copito de nieve. A un ladito. Y lo tenemos ahí un ratito hasta que se seque. Miren qué lindo. Ahí está. Listo mi muñequito de nieve. Ya vieron ustedes que no es difícil hacer. Hagan en casa, todavía tenemos tiempo para tener un árbol bien bonito. Ya les voy a mostrar cómo queda en el árbol y también les voy a mostrar el que hice para mí, porque este es para mi hijo, porque su decoración tiene estos colores. Uy, qué frío. Miren, amigas, ahí está el mío. Tiene la pancita roja y su gorrita y bufanda beige. Aquí está el de mi hijo. Miren qué hermosos. Preparen materiales y hagan ustedes también los suyos en casa.
Todavía tenemos tiempo. ¿Qué les parece, amigas? ¿Ya vieron ustedes que es súper facilito? Bueno, aquí como les dije en un principio, todavía me falta la bufanda. Estos van a ser para mi hijo. Los míos son con la pancita roja y veis el gorrito. Ustedes pueden ir a comprar ya sus materiales porque prácticamente no es muy caro lo que van a gastar. Y pueden hacer algunos, tanto para regalar, para ustedes, o también para ganar un billetito para la temporada. Ya vieron ustedes que es súper fácil. Yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarla. Déjenme en sus comentarios qué más quieren que dejamos en esta temporada y yo con gusto voy a tratar de sacar todo el tiempo posible para hacerlo. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo, por seguir creciendo en esta hermosa comunidad de Eje Creativo. No les canso más porque voy a seguir trabajando en una sorpresa muy linda que les voy a dar. Y ya van a ver ustedes dentro de poquitas horas. Así que nos vemos. Bye.